Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos hoy a seguir con el estudio que tenemos a la carta de primero de Timoteo. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer hoy vamos a estudiar hoy el capítulo 3 de primero de Timoteo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 1 y 2? El apóstol Pablo, a través de esta carta a Timoteo, da unos requisitos para las personas que anhelan ¿qué? Servirle a Dios. Amén. Que desean tener una congregación. Amén. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es esta, ¿no? De que hay que tener buen testimonio y como dice la palabra de Dios, que si alguno anhela un obispado, buena cosa desea, ¿cierto? Entonces, empiezan los requisitos. Los requisitos, dice, en el capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Amén? Irreprensible quiere decir que no tenga ningún reproche de nada, que sea buen testimonio, que viva una vida en santidad. Amén. Porque para uno servirle a Dios lo importante es que vivir una vida en santidad. Tener que buenos frutos. Que la gente de afuera, que el que no es creyente, mire en usted, mire usted que usted es una persona de testimonio, que usted es una persona que la verdad anda bien con Dios. Amén. Entonces dice que debe ser que irreprensible. Que no reciba, que nadie hable absolutamente nada de él. Amén. Que no tenga ninguna falla, ninguna tacha. Ese es el requisito número 1. Requisito 2 dice que marido de una sola mujer. ¿Amén? Entonces el hombre debe ser ¿qué? Debe ser marido de una sola mujer. Que el hombre prácticamente debe ser una persona que fiel a su esposa. Amén. Que no debe estar ¿qué? Mirando a otras mujeres por allá, nada. Únicamente debe ser ¿qué? Fiel a su esposa. Segundo paso. Tercero dice, debe ser ¿qué? Sobrio. Sobrio es una persona que calmada, tranquila. Amén. Prudente, decoroso, hospedador. Mira, este otro punto que la palabra dice, de Dios dice que el hombre debe ser ¿qué? Hospedador. No como los que hoy en día empiezan a buscar ministerios, que antes ellos buscan un ministerio para que ellos lo ayuden, para que ellos les den antes. No. La persona que tiene un ministerio, que tiene la vocación, que tiene el llamado de Dios, siempre va a tener este punto, siempre él va a tener como este deseo, ¿cierto?, de ayudar a la gente, que si alguien necesita, que lo hospeden, va a ser un hombre muy hospedador, va a ser un hombre, sí, que ayuda mucho a las personas. Amén. En el capítulo 3.2 también dice que debe ser apto para enseñar. Amén. Entonces la persona tiene que ser también, ¿qué? Apta para enseñar, que debe ser una persona de que tenga, sí, con buena comprensión de la palabra de Dios, amén, que tenga buena vocación. En el capítulo 3, versículo 3 dice que no ha dado al vino también. La persona que no debe ser una persona que le guste ¿qué? En pocas palabras, estar tomando. Amén. El apóstol Pablo dice que no os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces la persona debe ser ¿qué? No debe gustarle el vino. Debe ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Que no se embriague con vino, sino que antes debe ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Dice, no pendenciero. También no puede ser esta persona pendenciera, el que desea servir a Dios. No esté a toda hora en chisme con los vecinos, que esté peleando, que esté con iras a toda hora, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que
que nosotros debemos levantar que nuestras manos santas y sin contiendas. Amén. Y la palabra de Dios dice, y tampoco es tener que, dice que, dice que no debe haber, en nosotros no debe haber que amarguras. Entonces, miren, entonces una persona que sea pendenciera, que le gusten los problemas, no es apto para enseñar el reino de Dios. Amén. Entonces, todas estas personas, si no cumplen con estos requisitos, no son aptos para enseñar. Amén. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Otro punto que hoy en día poco lo cumplen. ¿Amén? Que la gente va a un ministerio únicamente para hacer qué, como dice la palabra de Dios, para hacer mercadería de las demás personas, dice. El apóstol Pedro dice que usarán palabras fingidas para hacer mercadería sobre vosotros. ¿Amén? Porque son personas que son personas llenas de avaricia. Entonces, miren, estas personas no son aptas para enseñar el Evangelio. Amén. No son aptas para tener una congregación. Todas estas personas que tienen codicia, que sí, que no son hospedadores, sí, todas estas personas, o que son irreprensibles, todas estas personas que igualmente no manejan un testimonio, no son aptas para enseñar totalmente. El apóstol Pablo escribe que estas personas no deben estar en la iglesia ministrando. Dice, entonces, sigamos acá, dice, entonces, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable. Entonces, mi lectura debe ser que amable. ¿Amén? No debe ser personas orgullosas, no. Debe ser personas amables, personas sí, que tengan ese amor por las almas. ¿Amén? Dice que sean que apacibles. Y que también dice, y no ávaros. ¿Amén? Una persona que enseña el Evangelio no debe ser una persona ávara. ¿Amén? Porque usted sabe que la persona ávara igualmente por, por ganancias deshonestas o por el dinero va a hacer que te va, tarde que temprano, te va, en pocas palabras como decimos acá, te va a estafar. Entonces va a ser un mal testimonio para la iglesia. Amén. Entonces no debe ser tampoco, dice que no ávaros. Porque la palabra del apóstol Pablo dijo que es que raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Entonces estas personas no pueden estar, no son aptas para enseñar. Entonces que no sean ávaros. El Señor dijo su palabra que dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque terminaremos ¿qué? Aborreciendo a uno, amando al uno y menospreciando al otro. Entonces no podemos servir a Dios ni a las riquezas. Entonces la persona que ha pensado en un ministerio, entonces no debe ser no debe tener todos esos requisitos. ¿Amén? No debe ser avara, no debe sí, tener avaricia, todos estos puntos. Eh, Capítulo 3 versículo 4 dice la palabra de Dios, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Este es un punto difícil para todas las personas que la verdad desean servirle a Dios, ¿no? Porque se pueden ver que hoy en día muchos que enseñan la palabra de Dios, sus hijos no se sujetan tampoco a la palabra de Dios. Pero es difícil, pero la palabra de Dios dice, ¿no? Que estas personas que no tienen sus hijos en sujeción, sí pueden ser creyentes, pero la verdad dice que no son aptos para enseñar. Amén. Porque estamos hablando de que una persona apta para enseñar. Porque hoy en día, por lo menos, ¿qué hace la iglesia? La iglesia es, si usted es la persona que diezma y que da el dinero, de una vez lo colocan a ministrar. ¿Amén? Porque a ellos les interesa es que el que diezma, el que prácticamente sostiene la iglesia, que no se vaya a ir, no se vaya a ir de la iglesia. Entonces, sea el testimonio que sea, a ellos lo suben a los púlpitos. Pero según la palabra, no debe ser así. El que desea servirle al Señor debe cumplir unos requisitos. Amén. Entonces, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad. Versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Amén. Entonces, es obvio, ¿no? Si, pues hoy en día la mayoría de personas que predican y que enseñan la palabra de Dios son ¿qué? Son personas que predican conforme, ¿qué? Conforme a su propio corazón. Por eso hoy en día podemos ver que la gente enseña de que la salvación no se pierde. Amén. ¿Por qué enseñan eso ellos prácticamente? Porque ellos viven una vida tibia. Amén. Viven una vida entre cristianos y evangélicos. Amén. Entonces, por eso estas personas enseñan de que la salvación no se pierde. Pero nosotros sabemos en la palabra de Dios que es clara, que dice Mateo 7:21, dice que no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y primera Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Entonces una persona que enseña debe tener este sentir, de que solo debe predicar, ¿qué? Santidad. Vamos al versículo 5 del capítulo 3. Dice, perdón, capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envanecido caiga en condenación del diablo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice un neófito. En las versiones, por lo menos en la Kadosh, dice que, el Akadosh dice que no debe ser un nuevo creyente. Amén. En la versión israelita, Biblia israelita, también dice que no debe ser un recién convertido. Amén. Entonces, este requisito nos quiere decir aquí que en un neófito, o en la Kadosh, o en la Biblia israelita, dice que no debe ser ¿qué? Un nuevo creyente. Y tiene obvia razón, ¿no? Porque usted sabe que un nuevo creyente, usted puede empezar bien 2, 3 meses, ¿cierto? En el Evangelio puede ir bien. Pero con el tiempo, pasaron 2, 3, 4 años, la persona se va como enfriando, hasta que al último, como quien dice, porque la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Entonces con el tiempo, como está en su primer amor, ellos sí llevan la palabra conforme cumplen, como dice la palabra de Dios, cumplen todo, viven en santidad, viven bien, porque están en el primer amor. Pero después ya se olvidan y empiezan ¿qué? Se empiezan a volver ¿qué? Tibios. Y la palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Entonces, mire, estos son los requisitos, que tampoco debe ser ¿qué? Un nuevo creyente. Ah, que Julano tiene 2, 3 meses, que pase al púlpito a enseñar. No. Debe esperar un tiempo para ver si verdad tiene frutos tiene frutos de arrepentimiento. Amén. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazos del diablo. Mire, tiene que ser ¿qué? Buen testimonio. Entonces, mire, todos son los requisitos para alguien que desea ¿qué? Servir al Señor. Entonces, Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de bendiciones. Amén.